¿Sabes qué tienen en común el afilador, el lechero y el sereno de tu pueblo? Que ya no existen. Ninguno de los tres. Y probablemente tú fuiste de las últimas personas en verlos trabajar con tus propios ojos. Antes de seguir, si estos recorridos por el pasado te tocan el corazón como a mí, suscríbete ahora mismo. Así no te vas a perder ninguno de los que vienen después. Hoy vamos a recorrer 8 oficios que llenaban las calles de cada pueblo, cada barrio, cada esquina, y que hoy solo existen en la memoria de quienes los vivieron. El afilador con su silbato inconfundible. El lechero que tocaba tu puerta al amanecer. El aguatero, el fotógrafo ambulante. El sereno con sus llaves. El farolero, el barquillero. Y el organillero con su música de otro tiempo. Quédate hasta el final, porque el último oficio de esta lista es probablemente el que más extrañan quienes crecieron escuchándolo cada noche. Esto no es solo una lista de curiosidades. Estos oficios sostuvieron la vida diaria de generaciones enteras, mucho antes de que existiera un supermercado en cada esquina o una fábrica que hiciera todo por nosotros. Cada uno de estos hombres y mujeres caminaba las mismas calles, todos los días, y se convertía en parte del paisaje del pueblo. Hoy casi nadie habla de ellos, y por eso vale la pena detenernos. Al final de este video vas a recordar exactamente cómo sonaban, cómo se veían y cómo trabajaban estos 8 oficios que marcaron una época. Vas a entender por qué desaparecieron uno por uno. Y vas a tener, sobre todo, la oportunidad de reconocer cuáles de ellos viviste tú mismo, en tu propio pueblo, en tu propia calle. Antes de escucharlo, ya sabías que estaba cerca. Ese silbato de caña, agudo y particular, era la señal para que las mujeres del pueblo salieran corriendo con sus tijeras y sus cuchillos en la mano. El afilador llegaba empujando su carretilla, con una rueda de piedra que hacía girar con un pedal, y en cuestión de minutos dejaba el filo como nuevo. No era un trabajo cualquiera. Cada afilador conocía el ángulo exacto para cada herramienta, y muchos heredaban el oficio de su padre, junto con la misma carretilla de madera gastada por los años. Viajaba de pueblo en pueblo, a veces caminando kilómetros enteros, cargando su taller entero sobre 2 ruedas. Hoy, cuando un cuchillo pierde el filo, simplemente se compra otro. Pero eso no es todo. Porque mientras el afilador cuidaba lo que ya tenías, había otro oficio que llegaba cada mañana a llenar lo que te faltaba en la mesa. Antes de que existieran las bolsas y los cartones en el refrigerador del supermercado, la leche llegaba caliente todavía, directo de la vaca, en un carro tirado por un caballo o un burro. El lechero recorría las calles al amanecer, con sus grandes latas metálicas, y llenaba la jarra que cada familia dejaba lista en la puerta. Muchos niños esperaban ese momento como parte de su rutina diaria. El sonido de los cascos sobre el empedrado, el tintineo de las latas chocando entre sí. Era un oficio de madrugada, de manos curtidas por el frío y de una confianza total. Nadie medía la leche, nadie pesaba nada, todo se hacía a ojo y de palabra. Con la llegada de la pasteurización y los envases sellados, ese ritual matutino se fue apagando poco a poco, y lo que viene después lo cambia todo. Porque si la leche llegaba hasta tu puerta, el agua tenía que llegar de alguna manera también. En los pueblos donde todavía no existía el agua corriente, algo tan básico como beber o cocinar dependía completamente del aguatero. Cargaba barriles enormes sobre un carro, o directo sobre sus hombros con 2 cubos colgando de una vara, e iba casa por casa, calle por calle, entregando lo que hoy abrimos con solo girar una llave. Era un trabajo agotador, físico, repetido decenas de veces al día. Y sin embargo, era uno de los oficios más respetados del pueblo porque literalmente sostenía la vida de todas las familias. Algunos aguateros conocían también su recorrido, que sabían sin preguntar cuántos cubos necesitaba cada casa según el número de personas que vivían adentro. Cuando las tuberías finalmente llegaron a cada hogar, este oficio desapareció casi de la noche a la mañana. Y aquí es donde se pone interesante, porque no todos los oficios de esta lista se trataban de cubrir una necesidad. Algunos se trataban de guardar un recuerdo para siempre. Antes de que cada persona tuviera una cámara en el bolsillo, retratarse era todo un acontecimiento. El fotógrafo ambulante llegaba al pueblo con su cámara de trípode, su tela negra sobre la cabeza, y a veces hasta un telón de fondo pintado a mano, con paisajes que nadie había visto jamás. Las familias se vestían con la mejor ropa que tenían, se peinaban con cuidado, y posaban rígidas frente al lente, aguantando la respiración durante varios segundos para que la imagen saliera nítida. Cada fotografía era única, costosa, y guardada como un tesoro durante generaciones. Muchas de esas fotos en blanco y negro, que hoy cuelgan en la pared de la sala, fueron tomadas por uno de estos fotógrafos ambulantes. Con la llegada de las cámaras portátiles y después los teléfonos, ese ritual de posar para una sola fotografía perfecta se perdió por completo. Pero eso no es todo, porque mientras el día se llenaba de estos oficios, había otros que solo despertaban cuando el sol se ocultaba. Cuando todos dormían, él seguía despierto. El sereno caminaba las calles vacías durante toda la noche, con un farol en una mano y un manojo enorme de llaves en la otra, porque muchas veces era él quien te abría la puerta de tu propia casa si llegabas tarde y sin las llaves.
Cada cierto tiempo anunciaba la hora en voz alta, junto con el estado del clima. Las 2 y sereno, las 3 y la que llovía. De ahí viene precisamente su nombre. Vigilaba que todo estuviera en orden, conocía a cada vecino por su nombre y era, en muchos sentidos, la seguridad viva de todo el barrio, mucho antes de que existieran las alarmas o las cámaras. Su presencia daba una tranquilidad que hoy cuesta explicar, la certeza de que alguien, siempre, estaba cuidando mientras tú dormías. Lo que viene después lo cambia todo. Porque justo cuando el sereno terminaba su ronda, otro oficio se encargaba de que las calles nunca quedaran completamente a oscuras. Antes de la electricidad, la luz de las calles dependía completamente de una persona. El farolero recorría el pueblo cada atardecer, con una larga vara terminada en una mecha encendida, y uno por uno iba prendiendo los faroles de gas que alumbraban las esquinas. Era casi un espectáculo verlo caminar, farol por farol, mientras el pueblo se iba iluminando poco a poco detrás de él. Y al amanecer, volvía a recorrer el mismo camino, esta vez apagando cada llama. Los niños muchas veces lo seguían de lejos, fascinados por ese ritual silencioso que marcaba el final del día. Cuando la electricidad llegó a las calles, la figura del farolero se apagó junto con sus propios faroles. Pero aquí es donde se pone interesante, porque no toda la vida del pueblo giraba en torno al trabajo. También había espacio para la alegría, y alguien se encargaba de traerla. Ese sonido metálico de la ruleta girando era pura felicidad para cualquier niño del pueblo. El barquillero empujaba su carrito adornado, cargado de barquillos enrollados y helado casero, y se detenía en la plaza o en la esquina más concurridas a esperar a sus pequeños clientes. Lo interesante es que muchas veces no vendía por precio fijo, giraba una ruleta y según donde cayera la flecha, podías ganar más barquillos de los que habías pagado. Ese pequeño juego de suerte convertía cada compra en toda una emoción, y generaciones enteras recuerdan la ansiedad dulce de ver girar esa flecha. Con la llegada de las heladerías y las paletas industriales, ese carrito colorido fue desapareciendo de las calles. Y lo que viene después es, quizás, el oficio que más extrañan quienes lo vivieron. Antes de la radio, antes de la televisión, antes de cualquier música en un bolsillo, la única forma de escuchar melodías en la calle era gracias al organillero. Cargaba sobre sus hombros o sobre una carretilla un organillo de mandel o otro rosnilla de manivela, y al girarlo, la música salía sola, mecánica y encantadora, mientras el pueblo entero se detenía a escuchar. Muchos organilleros viajaban acompañados de un pequeño mono entrenado, que bailaba al ritmo de la música o recogía las monedas de los espectadores en un pequeño sombrero. Era, en muchos sentidos, el único entretenimiento gratuito y accesible para todos. Ricos y pobres por igual, reunidos en la misma plaza escuchando la misma canción. Ese sonido particular, mecánico y nostálgico se fue apagando con la llegada de la radio primero y después con cada nueva forma de entretenimiento que fue llegando a las casas. Y aquí está lo que de verdad quiero que veas. Todos estos oficios, el afilador, el lechero, el aguatero, el fotógrafo, el sereno, el farolero, el barquillero, el organillero, no desaparecieron porque dejaran de ser necesarios de un día para otro. Desaparecieron porque, poco a poco, dejamos de necesitarnos entre nosotros para las cosas simples de la vida diaria. Antes, para tener agua, necesitabas al aguatero. Para saber la hora, confiabas en el sereno. Para tener un recuerdo familiar, dependías del fotógrafo que llegaba una vez al año. Cada necesidad básica te conectaba, sin remedio, con otra persona del pueblo. Hoy resolvemos casi todo solos, en silencio, sin cruzar palabra con nadie. Y quizás eso es lo que más extrañamos, sin saber ponerle nombre. No el oficio en sí, sino la comunidad invisible que se tejía alrededor de cada uno de ellos. Piensa por un momento en cuál de estos 8 oficios alcanzaste a ver tú mismo. ¿Escuchaste alguna vez el silbato del afilador acercándose a tu calle? ¿Recuerdas el sonido de las latas del lechero al amanecer? O tal vez fuiste tú quien esperó, de niño, a que la ruleta del barquillero te regalara un premio. Te invito a algo sencillo. La próxima vez que hables con alguien mayor de tu familia, pregúntale qué oficios recuerda de su pueblo. Es muy probable que te cuente uno que ni siquiera mencionamos hoy aquí y que esa conversación se convierta en un recuerdo compartido que vale mucho más que cualquier video. Estos 8 oficios caminaron las mismas calles que tú caminaste alguna vez, con el mismo sol, el mismo empedrado, el mismo pueblo que hoy quizás ya no se parece en nada como lo recuerdas. Se fueron apagando uno por uno, no de golpe, sino lentamente, como se apaga un farol cuando ya nadie viene a encenderlo. Pero mientras quede alguien que los recuerde, y mientras sigamos contando estas historias, ninguno de estos oficios habrá desaparecido del todo. Siguen vivos cada vez que alguien como tú se detiene a recordarlos. Si alguno de estos 8 oficios te hizo recordar tu pueblo, tu infancia, o a alguien especial de tu familia, cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer cuál viviste tú, y estoy segura de que a alguien más también le va a tocar el corazón. Y si te gustó este recorrido por el pasado, suscríbete. Cada semana traigo un nuevo capítulo de esos oficios y costumbres que hicieron grande a nuestros pueblos, para que nunca se nos olviden.